Por último, en la mesa tenemos al profesor Miguel Ángel Muro, que es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza y catedrático de universidad en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de La Rioja, donde ha dirigido el máster de Didáctica del Español como Lengua Segunda y Lengua Extranjera y ha coordinado el programa de doctorado en Humanidades. Sus líneas de investigación principales tienen como objeto la poesía española contemporánea, Claudio Rodríguez, Marta Sanz, Andrés Trapillo, el teatro español del siglo XIX, sobre todo Bretón de los Herreros y Gertrudis Gómez de Avellaneda, el del XX, Buero Vallejo, y del XXI, Maite Aguirre, Ignacia Mestoy, entre otros, o Alberto Conejero, y los lenguajes verboicónicos, en particular el cómic. De entre sus publicaciones destacan Análisis e interpretación del cómic, ensayo de metodología semiótica, de 2004, La confección del texto dramático de Bretón de los Herreros, del 2011, El cáliz de letras, historia del vino en la literatura, del 2007, y La bodega literaria española. Es crítico literario en prensa y radios regionales desde hace 30 años, donde se ocupa de forma preferente de la novela actual. Miguel Ángel Muro, que va a hablar del avatar poético de Manuel Vilas como testimonio de un tiempo hiriente. Muy bien. Muchas gracias, Juanjo. Gracias a los organizadores, a Fran, a Maru, a Oyer y vamos, tengo que decir que se me hace extrañísimo estar aquí sin que esté Natalia, que la echo mucho de menos. Creo que estamos sufriendo una invasión ahora mismo, una amable invasión, que es muy de agradecer. Si te parece, Juanjo, espero a que se sienten y podamos seguir. Bueno, si ya estamos todos sentados, vamos con ello. Comenzaba a decir cuando entrabais, bueno, primero bienvenidas, bienvenidos, y yo voy a hablaros de Manuel Vilas, al que quizá conozcáis y bastante porque está siendo un autor de mucho éxito en su faceta de narrador, con premios de los importantes, al menos de los cuantiosos, y con algunas novelas de signo autobiográfico, autoficcional, que tienen muy buena acogida. Lo vengo leyendo desde hace mucho tiempo en las dos vertientes y para nuestra reunión, nuestro seminario de grupo de investigación, he elegido fijarme en lo que creo, hasta puede ser evidente que son sus claves, características o cualidades, y veo que hay dos aspectos solidarios, dos que se van a juntar solidariamente, que quizá contribuyan a explicarme a mí y a los demás dónde está la gracia, podríamos decir, de la poesía de este autor. Por un lado, juega con la máscara y hace un movimiento que Descartes sintetizó como el del larvatus prodeo. Perdonad la pedantería, pero es que me viene muy bien porque resume lo que quiero decir. Los actores se colocaban la máscara y se adelantaban hacia el público y la señalaban. Decían, me adelanto señalando mi máscara. Pero el que se pone la máscara está haciendo un juego que tiene también ese doble movimiento. Se oculta, pero al mismo tiempo se está señalando a sí mismo. Es, por tanto, un juego de máscaras que tiene que ver con su propia vida, que cuando deje de ser un juego de máscaras terminará siendo un juego con personajes, que no va a ser lo mismo. La cosa es la máscara y físicamente sabemos lo que es, tan trabajado por la antropología, y el personaje va a ser un avatar a partir del cual y dentro de un mundo cuyas coordenadas crea el autor, Manuel Vilas, el Manuel Vilas que está en el mundo real, aquel que paga impuestos, se entiende, que es lo que queda más claro para que uno sea un ser real, se representa, dice lo que quiere decir sobre el mundo y afirma también en varias ocasiones que trata de representar a muchos como él. Y quizá a muchos más de los que en principio podríamos pensar.
No sé si será un cronista de su generación o de su tiempo, como estaba diciendo Álvaro ahora, pero sí que estoy seguro de que estoy entrando en el terreno que esta mañana se ha transitado por aquí, en lo concerniente a lo autobiográfico, aquello que se puede admitir como documento, ¿no?, de lo que hablaba Andrés hace un momento con conocimiento de causa. Bien, por ahí es por donde van a ir estas notas, que van a ser más pinceladas en la medida en que el tiempo que tenemos es el que es, y me parece muy bien que no sea excesivamente largo para no acabar con la paciencia de nadie, empezando por la mía. Lo que voy a hacer es un recorrido por la obra poética de Manuel Vilas, tratando de localizar cuándo aparece, ya digo que muy pronto, su interés por las máscaras, por la máscara, por lo que supone la mentira, el engaño, la falsedad, etc. Después, cómo de ahí deriva hacia el personaje y en qué medida también, como dijo Alicia Iravedra, llama la atención la ambigüedad que el poeta, consigue con este tipo de juego, que por otro lado ya avanzó que es muy atractivo, que lo es para mí y lo es para muchos lectores que están comprando sus libros. Quizá no tanto los de poesía, él se queja de que la poesía ni da para vivir ni da suficientes alegrías como para seguir siendo poeta, pero es que creo, aunque no lo tengo seguro, ¿no?, que el juego que hace en la poesía y que comenzó haciendo en la poesía es el que ha trasladado a la prosa, y en la prosa le funciona a las mil maravillas. Bien, la propia información de las editoriales en las páginas de contraportada comenzaron señalando muy pronto esa cualidad, se entiende que en sentido positivo, de la poesía de Manuel Vilas en cuanto a presentar parte de su vida. Se presentaba como algo autobiográfico y en este sentido a veces incluso se etiquetaba como rigurosamente autobiográfico. Esto es como para hacer sospechar a cualquiera. Eso para empezar, porque si alguien lo que quiere escribir es autobiografía, escribe autobiografía, no escribe poesía. Lo que quiere decir que nos metemos en un juego, la literatura es juego, lo mismo que el arte en general, homo ludens, y nos estamos metiendo en estos juegos de la autoficción. Hace un momento Andrés estaba refiriéndose a ese pacto de la verdad que se firma cuando uno propone algo, comunica algo y firma que aquello que está diciendo es verdadero. Estaríamos en el capítulo también de los historiadores. Aquel que afirma tiene que probar, la forma de probar tiene que ser con documentación. No va a ser el caso, porque aquí estamos en la autoficción y es que no estamos, además, en la autorreferencialidad canónica, aquella que está en buena medida obligada a sustentar aquello que dice, digo verdad, sino que estamos en los juegos autoficcionales. Y ahí el escritor, el poeta, en este caso Manuel Vilas, se concede una libertad, unas libertades, podríamos decir, que no significa lo mismo, libertad que libertades, en este sentido. Bueno, ya ni la palabra libertad significa lo que significaba, pero eso es otro problema. Y esas libertades le están dejando ser, quizá, mucho más sincero de lo que pudiera ser cuando escribe con su verdadero nombre al final y firma su declaración de Hacienda. Y por otro lado también no cabe ninguna duda de que se está concediendo a sí mismo la posibilidad de ser engañoso, de inventar, de no ser él mismo. Incluso cuando dentro del poema ponga a un personaje que se llame Manuel Vilas. Claro está que en la literatura no estamos en el ámbito de la ética, en el sentido de que no se puede pedir responsabilidades éticas en la misma medida en que la condición de verdad no es sustancial para el arte. Lo es la de la verosimilitud, la veracidad, creo que comentabais hace un momento también, aunque fuera de pasada, ¿no? Bien, y con estos planteamientos, como os decía, me adentré en la obra, o repasé la obra de Manuel Vilas, para ver de dónde venía este gusto por el juego autoficcional y dónde comenzaban a aparecer las máscaras y dónde aparecía el personaje que sustituía
a las máscaras. Y no me sorprendió el ver que lo hacía muy, muy tempranamente y que ya desde su segundo poemario, el primero prácticamente él lo desecha, lo escribió siendo muy joven, era muy verboso el poemario, él se burla, Manuel Vilas, de ese poemario, sin embargo tiene un valor de manejo de vocabulario y de estructuras, etcétera, que a mí me parece atractivo, ¿no? También es demasiado farragoso, podría ser. Pero bueno, ya en ese segundo poemario, Osario de los Tristes, empezamos a encontrarnos con referencia a la máscara de la juventud, a la farsa humana, a las traiciones, a los espejos, a la mentira. Y no son ocasionales, quiero decir que aparecen de forma sustancial y además aparecen de forma repetida, lo que hace que concluya, también con posibilidad de error, que le estaba interesando mucho ese mundo, que le interesaba, digamos, profundamente al Manuel Vilas real. En las arenas de Libia, en 1998, ya deja otra serie de nociones y se queda con la mentira y se queda con el engaño. Habla menos de máscaras, etcétera, pero de manera muy representativa lleva estos asuntos al ámbito de la amistad y confecciona unos versos que son demoledores y se pasan a la vida real. Si quedan dentro del ámbito de la poesía, estupendo, pero si yo fuera amigo de Manuel Vilas y leo estos versos en estas fechas, me sentiría verdaderamente dolorido y triste, porque estos versos son así. Ya no tengo amigos, los perdí o les engañé o me engañaron y los eché de mis días. Que tiene el aspecto de versículos de la Biblia, ¿eh? No. Más adelante dice esto: fundamentalmente era falsa la amistad en cuanto a los altos cometidos que se le suponen frente al amor, que éste sí lo tengo. La amistad es cosa de hipócritas, de ociosos, de gente vulgar a quien gusta la retórica y las histriónicas emociones, la gravedad fatua y el alarde febril. Si no me crees, pon a prueba a tus amigos, que den la vida por ti, dala tú por ellos sin pensarlo un instante, sin que asome en tus ojos la mínima duda de que todo no sea una farsa y que tu amigo es, finalmente, la cosa más odiosa de la creación. Pues es duro, es muy duro, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos primeros poemarios, y después estos ya se va a ir arrastrando, el Manuel Vilas, poeta, está mostrando una decepción muy acusada y profunda con respecto, pues prácticamente lo que decía ahora Álvaro, a lo que él creyó, las promesas que él creyó con respecto al futuro de su vida, de muchacho joven, lector, que venía de la clase media de la sociedad, al que se le habían prometido, él mismo se había prometido, etcétera. Y hay, por tanto, una conciencia irritada por estas decepciones que aparece con mucha fuerza y que quizá esté tiñendo todo el resto de lo que está escribiendo. Bien, hay un paso, como digo, de la máscara y de estos asuntos al personaje, y quizá me equivoque, pero se podría decir es un paso natural. Comienzas hablando de la máscara, creas un avatar, creas un personaje, pero quiero hacer un pequeño matiz a ver qué es lo que os parece. Los asuntos relativos a la máscara, a la mentira, a la traición, como estáis viendo, sí que se están encarando desde una perspectiva ética. Mientras que lo relativo al personaje, que podría ser lo mismo, que se podría encarar de la misma manera, los veo tomados desde un punto de vista lúdico. Se trata del juego por el juego, que tiene, de hecho, derivaciones éticas, pues no dejo de verlo, lo veo, pero no veo que se juegue a eso. No veo que se juegue a dolerse porque hay mentira, porque hay traición, porque los amigos no son lo que debieran ser. Sino que aquí lo que se hace es jugar, pero no solo por el hecho del juego, sino porque muy posiblemente con este juego del personaje tan parecido al autor, porque se llama Manuel Vilas como él, etcétera, lo que se está haciendo es tratar de mostrar el envés de la realidad al que estamos ya tan acostumbrados y mostrarnos cómo están las costuras y cómo
se están descosiendo o se pueden descoser. Este personaje aparece ya en el 2000 en el poemario titulado El cielo, y se nos dice otra vez en contracubierta, supongo que las hizo el propio Manuel Vilas, las informaciones de contracubierta, como ocurre tantas veces con los poetas o con los escritores, se nos dice que se trata de un personaje entregado a los placeres del hombre solitario que desoye el sentido común y llena sus ocios de un erotismo desbocado e irónico. Un personaje estrictamente contemporáneo, a quien acompaña todo un mundo de voluptuosidad que paradójicamente encierra un despiadado misticismo. Este final es para releerlo y leerlo y 2 o 3 veces. No lo llego a entender bien, por lo del misticismo. No entiendo muy bien a qué se refiere esto y desde luego no es, leyendo a Vilas, uno no entronca directamente con San Juan de la Cruz, ni con Santa Teresa. Lo digo así, pero luego ya diré también un poco qué es lo que estoy entendiendo con esto. Ahí crea ese personaje, el que va a llamar Manuel Vilas, al que va a entronizar en Gran Vilas, en ese texto, en el poemario del 2012, con ciertas hechuras de figurón, del que da una definición de estas breves que suele clavar el Vilas, poeta, que es esta: creo que soy el hombre más solitario del universo y también el más tercamente enamorado. En el hundimiento, este personaje ya va a perder el nombre, ya marco el arco, Aquí tenemos la cúspide y ahora ya empieza a desaparecer, como si Manuel Vilas, el autor, se hubiera cansado de esta figura, de este avatar que ha puesto en marcha, y entonces lo que quisiera ahora ya es deshacerse de él o que el personaje fuera anónimo en este sentido, ¿no? Y ahí en el hundimiento dice: toda mi vida ya es una ficción como la de mi padre, sangra la ficción por todo mi cuerpo. Algo llamativo cuando lo que se está haciendo es autoficción, pero ya he avisado sobre ello, ¿no? Justamente ya en el año 18 va a escribir Ordesa y Alegría en el 20, y curiosamente el penúltimo de los textos narrativos en narrativa que ha escrito, Los besos, le oí decir en Logroño, en la UNIR, por cierto, que lo consideraba bastante más autobiográfico, mucho más autobiográfico que los 2 anteriores, que pasan por ser buena parte de sus memorias, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué retrato es el que se da de ese personaje denominado Manuel Vilas? Se trata de un urbanita solitario en un mundo capitalista y consumista que reconocemos como actual por sus manifestaciones, el dinero, las ciudades, con sus pisos baratos y sus suburbios, los hoteles de lujo, sus habitaciones y sus desayunos, los aeropuertos, las carreteras, las gasolineras, los coches, hasta llegar a la fusión con ellos. Es un amante de los coches, el personaje. Los restaurantes y la comida, los zapatos y los relojes, algunas figuras históricas, musicales y literarias vistas como iconos pop. El muestrario, y ya lo digo, pero voy a terminar con él, este muestrario de rasgos que acabo de decir servirían para ejemplificar muy bien, de manera muy adecuada, cualquier ensayo sobre el ser humano posmoderno en Occidente. De hecho, terminaré, una vez que ya, perfilado algunas de estas características, terminaré yéndome al ensayo de Vicente Verdú sobre el capitalismo, porque cada una de los rasgos con que define ese tipo de capitalismo, del último capitalismo, o el penúltimo ya, ¿no? Van a cuadrar con las características del personaje Manuel Vilas y al revés. El personaje Manuel Vilas viene a enlazar con ello. Muy bien, paso algunos de estos aspectos, por, como digo, no hacerme demasiado pesado, pero sí puedo pararme, y quiero pararme, en una parte de la construcción del personaje que tiene que ver con la actitud canalla, podríamos decir.
el decir y criticar o el manifestar algo con tremenda dureza frente a lo políticamente correcto e incluso a lo educado, podríamos decir, ya desde la base, ¿no? Se trata de una voz poética que busca epatar, no cabe ninguna duda. Y esto es parte del mundo del espectáculo, como pueda serlo, iba a poner el nombre del último presidente de los Estados Unidos, pero del que va a ser, quiero decir, pero casi mejor no nombrar y así estamos, ¿no? Pero se busca epatar no para destrozar del todo, sino para conseguir una atención, incluso para conseguir una simpatía y a partir de ahí seguir avanzando y conseguir algo más. Hay solo 3 salidas de tono, digamos, grandes en esta poesía que voy a nombrar porque quizás sea lo único que luego quede de lo que estoy diciendo. Hay una de ellas en la que se hace una referencia a comerle el coño a Alice Munro. Dice que es algo improbable. Lo segundo, la de follarse a todas las mujeres del mundo. Después la suaviza un poco también, ¿no? Y luego hay una referencia cuando está escribiendo sobre Baudelaire y el mal, donde unas botellas vacías lo están remitiendo al campo de batalla. Y dice, erais 9 y empezasteis bebiendo unos blancos del Somontano, muy fríos. Muchas botellas fueron cayendo como soldados en el frente de Normandía. Y ya la comparación empieza a asustar un poquito, ¿no? Qué bien, completamente muertas las botellas y completamente muertos los imberbes soldados, que se jodan ellos y sus familias, que reviente la tierra regada de sangre, de humeante sangre de los hombres malditos o benditos, da igual, es lo mismo. Todo muere, todos morimos. Bien, otro aspecto que me llama la atención en este sentido con el personaje es que Manuel, el personaje mismo dice que no le gusta la queja y sin embargo buena parte de su poesía es quejicosa, que dirían en mi pueblo. España no tengo un duro y mis libros se venden poco y no puedo vivir de mi trabajo y trabajo para nadie. Solo sé escribir y me estoy quedando sin palabras. Escribía en el 2015. Por suerte, creo que ahora mismo ya no lo podría decir. También se lo ha ganado a pulso en este sentido, ¿no? Pero vuelvo a decir, y Antonio Jiménez Millán dice al respecto que no hay que reparar mucho en las contradicciones, en estas contradicciones que vamos encontrando en el autor, en su personaje, podríamos decir, porque no es más que un ejemplo entre muchos de una libertad expresiva, sin complejos, desparpajada, podríamos decir, que está pesada, medida y calculada para conectar con un lector al que cree, sabe y acertó, podía seducir con esta forma de escribir, con estos desplantes, con estos temas, con este personaje. Bien, brevemente ya para ir terminando, la piedra angular de este disgusto de vivir que manifiesta el personaje y la voz poética de Manuel Vilas tiene que ver, como os decía, con la pérdida de los sueños en la temprana juventud. A eso se le suma, sea asunto temático o real, biográfico, autobiográfico, el amor no correspondido. Sea como fuere, el resultado es evidente en esta poesía, es la soledad. Se trata de uno de los asuntos, digamos, que están permeando prácticamente todos sus poemas, ¿no? En la concepción de la vida que, digamos, emana de estos poemas también, es la de la rabia y poco futuro, la ira y poca compasión, y como dice, no entiendo que la vida sea otra cosa. El odio, dirá en otro momento, es el combustible de esta poesía, como debiera ser el combustible en el mundo. Se trata de un personaje que se aferra al sexo, pero no se trata de un sexo gozoso, sino de un texto visto a la manera existencial. El mundo es tan duro que, como poco, los momentos de placer hacen olvidar lo que está fuera, lo que está esperando, justamente para terminar. Este tipo de sexualidad es claramente machista, no se evita. Hay versos como este: estarás pensando que soy solo un hijo de puta, pero no lo soy, es que te quiero y voy a darte fuerte por detrás a ver si araño la felicidad o la resurrección y los huesos del cordero en la basura mezclados con las botellas vacías, con limones exprimidos.
aparecerá el tema del alcoholismo, tanto en la vida real como en su poesía. Y los iconos culturales, en particular los que vienen del mundo de la música, al que es aficionadísimo y sobre el que tiene opiniones muy tempranas, digamos, de peso. Su referente principal es Lou Reed y hizo unos versos que no son los mejores, como suele pasar también, tampoco a la muerte de Lou Reed termino la frase, Manuel Vilas unos versos que no son los mejores, pero es que tampoco son los mejores los de Juan Ramón Jiménez a la muerte de Rubén Darío. O sea que vamos a salvar a unos y a otros, creo, ¿no? Si Lou Reed ya no está en este mundo, yo tampoco quiero estar en él. Se olvidará todo, el tiempo será carbonizado, pero la voz de Lou Reed permanecerá al lado del mundo, porque era la voz de las cosas mejores. Bien. Tenemos otros iconos, a los que él lleva iconos como Lenin, al que llama el marica inusitado, el gran hereje, el loco supremo, desde esta libertad a la hora de tratar cualquier tipo de figura, figurín o figurante que queramos encontrar, ¿no? La idea de fracaso recorre toda esta poesía y de ello se deriva el desamparo, la orfandad, la querencia verbal por la muerte y prácticamente el elogio del suicidio, y una filosofía de la vida que tiene aspectos sociológicos que son tan lábiles, parecen tan poco fuertes, se niegan nada más ser dichos que no les deberíamos prestar demasiada atención. O sí, porque en estos casos uno nunca sabe a qué quedarse, ¿no? Se juega con cartas marcadas. Bien, y como os decía, hay, para terminar, en estas condiciones y en estas características, un listado de las características del capitalismo de ficción, del libro de Vicente Verdú del 2003, donde se dice que este capitalismo se caracteriza por una identidad, que carga el énfasis en la importancia teatral de las personas. Esto es básico. Estamos hablando de máscara y personajes, por ahí vamos, ¿no? Habla de la identidad proteica, de la importancia de la puerilización y del espectáculo, de la abolición de los espacios distintos y la emergencia de las ciudades genéricas, pero también de las ciudades estrella. El énfasis en el valor del momento y la pérdida del peso de la historia, el imperativo de la diversión, la ética sin dolor, la escasez de compromiso político, la pornografía del dolor, la sexualidad problemática, el ultraindividualismo, el regreso de la pulsión religiosa, el post-pensamiento y el post-arte, y el paso del sentimiento trágico de la vida al sentimiento portátil. Me parecen excelentes estas cualidades encontradas por Vicente Verdú, que fue un gran analista de la posmodernidad. Y desde estas características se puede entender que la poesía de Manuel Vilas es representativa de buena parte de nuestras sociedades, de alguna generación de estas sociedades. Pues muy posiblemente sí, o muy posiblemente no, porque como os he dicho antes, todo esto es tan lábil, tan resbaladizo y tan inasible que al final uno se queda con el juego, con si este verso te llega o no te llega, y si en este es ingenioso o no es ingenioso, y en aquel otro consigue algo redondo. Muchas gracias.